Vámonos, Recio. Ok, ahora sí, ya estamos listos para la clase de Romanos capítulo 9. Ya oramos y bueno, aquí hay algo bien importante que notar en Romanos 9. No sé si se dieron cuenta ustedes, pero el cambio de rumbo es drástico, ¿verdad? En Romanos 6, 7, 8, hablando de la carne, del espíritu, de la lucha de Pablo, y de repente Romanos 9 empieza hablando de Israel. Yo no sé qué, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? De hecho, en la mañana, y les voy a animar a que la escuchen, hubo una enseñanza en la radio de la diferencia entre Israel y la iglesia. Tenemos que entender algo bien claro, porque, por ejemplo, es una enseñanza que traen ahorita los judaizantes, ¿no? Que Israel y la iglesia son lo mismo y que aquí, que allá, pero es muy diferente Israel y la iglesia, ¿ok? Ahora, aunque Israel es el pueblo escogido por Dios, debemos constatar que no todos los israelitas se van a salvar, ¿ok? El israelita, igual que el gentil, es algo a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. O sea, no por ser israelita se va a salvar, no por decir shalom se va a salvar, no por traer un gorrito aquí se va a salvar, o como veía en unos hermanitos, ¿verdad? Que no debes de comer jamón. Y dije, Dios mío, me voy a ir al infierno por tragar jamón, ¿verdad? Pero de veras, hermanos, uno de estos hermanos publicó, ojalá que cuando venga el Mesías no te haya comiendo jamón y pusieron un jamón así bien sabroso, bien gordito, ¿verdad? Y dije, ay, Dios mío, pues, qué situación, ¿verdad? Pero eso, ¿por qué? Usted era, hermano Hugo, ¿y todo eso por qué llega? ¿Sabe por qué? Por desconocimiento de la palabra de Dios, desgraciadamente, ¿verdad? Y tenemos que ser muy francos en cuanto a esto. Ahora, vamos rápidamente, hermanos, a ver la introducción de Romanos 9. Primeramente, hermanos, esta sección de Romanos, quiero que lo anote porque es pregunta de examen. ¿De qué trata cada capítulo? ¿De qué trata el 9? ¿De qué trata el 10? ¿Y qué trata el 11? ¿Ok? El capítulo 9 habla de la elección pasada de Israel. ¿Ok? El capítulo 9 de Romanos habla de la elección pasada del pueblo de Israel. ¿Ok? El capítulo 10 habla del rechazo presente. ¿Ok? Capítulo 9, hermanos, habla de la elección pasada. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Luego, capítulo 10 habla del rechazo presente. Y el capítulo 11 habla de la restauración futura. Ahora, quiero que chequen esto. Fíjense, ¿qué dice el 8? Parece extraño que Pablo interrumpiera su discusión de la salvación y dedicara una larga sección de 3 capítulos a la nación de Israel. Pero tenemos que entender, Pablo, algo, hermano. Pablo era un apóstol enviado a los gentiles, pero si tú lees el libro de Hechos, ¿qué te das cuenta, hermanos? De que Pablo, a pesar de que tenía el llamado a los gentiles, en cada ciudad donde llegaba, ¿dónde creen que predicaba primero? ¿A los gentiles? No. Él predicaba primero en las sinagogas y la mayoría de los gentiles le echaban bronca, lo corrían y de ahí se iba con los gentiles donde tenía gran éxito. Pero Pablo era un israelita de cepa, era un israelita que amaba a su nación, que quería ver a su nación salva, que dice, de hecho, si leemos el capítulo 9, vamos al capítulo 9 de la palabra de Dios en Romanos, fíjese qué tremendo lo que dice Pablo en 9. Dice, verdad digo en Cristo, 9:1 de Romanos, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cuál era la causa de la tristeza? ¿Cuál era la causa del dolor? ¿Por qué el apóstol Pablo tenía ese sentimiento de frustración, de tristeza? Dice, porque deseara, dice el 3, yo mismo ser anatema. Y aquí la palabra anatema es maldito, una palabra fuerte, hermanos, una palabra completamente dura. Imagínate el punto al cual Pablo amaba a los judíos, a su pueblo, que él mismo desearía irse al infierno con tal que ellos se salvaran. Dice, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora, quiero que anoten algo y fíjense estas promesas que Dios hace de los judíos, ¿eh? Fíjate, que son israelitas. Y aquí vemos 7 cosas que se refiere Pablo respecto a los judíos, ¿ok? La primera de ellas, de los cuales son la adopción, ¿ok? Ya vimos primeramente
¿De qué se va a tratar el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11? El capítulo 9 trata de la elección pasada, el capítulo 10 del rechazo presente, el capítulo 11 de la restauración futura. Pero cuando Pablo habla de los judíos, habla de 7 cosas dadas por Dios al pueblo de Israel. Primeramente, de los cuales dice la palabra de Dios son la adopción. Número 2, la gloria. Número 3, el pacto. Número 4, la promulgación de la ley. Número 5, el culto. Número 6, las promesas. Número 7, los patriarcas. ¿Ok? 7 cosas ahí características del pueblo de Dios. Y de los cuales, fíjate qué tremendo, ¿verdad? Y este texto subráyalo, porque muchas veces los testigos de Jehová dudan de la deidad de Cristo, ¿verdad? Pero mira que dice la palabra de Dios del 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, y subráyalo, el cual es Dios. Fíjate la forma gramatical. Cristo, el cual es ¿qué? Dios. Pero no nada más Dios, no, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, Pablo, hermanos, empieza este capítulo 9 diciendo que él siente una gran tristeza. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel rechazaba al Mesías. Ahora tú tienes que entender algo. ¿Qué clase de Mesías esperaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, hermanos, esperaba un Mesías guerrero, tipo Rambo, ¿verdad? Que libertara al pueblo. Recuerda que el pueblo judío estaba bajo el yugo romano y ellos se imaginaban que cuando llegara el Mesías iba a atacar a los romanos, iba a darles con todo y de repente llega Cristo y dice, al que te pide ir una milla, ve con el dos, al que te puede ir en una mejilla, ponle la otra y amar al prójimo y todo el rollo y de repente dice, no, este Mesías no lo queremos, lo crucifíquenlo. Él no nos sirve para los propósitos que queremos. ¿Qué nos damos cuenta, queridos hermanos? Nos damos cuenta, queridos hermanos, que Pablo tenía una tristeza de ver el rechazo, de ver la dureza de su corazón. Aún hoy en día, hermanos, cuando uno trata de ganar a un judío para Cristo, hay como un velo, hermanos, hay algo que ellos no pueden captar. Por la gracia de Dios, Pablo fue salvo. Por la gracia de Dios, Pablo le entendió el evangelio. Y ese evangelio que él entendía, Pablo se sentía frustrado porque decía, ¿cómo ellos no pueden entender lo que yo entiendo? ¿Cómo ellos no pueden ver lo que yo veo? ¿Cómo ellos no pueden captar lo que yo canto, que yo capto? ¿Cómo quisiera aún que Dios me mandara al infierno con tal de salvar a mi descendencia? Entonces Pablo empieza hablando de su carga, su deseo, su amor por el pueblo judío. Luego le escribe 7 características especiales del pueblo judío y les hace ver a los judíos la deidad de Cristo. Yo le pregunto algo, hermanos que me están viendo, ¿por qué era importante que Pablo, en este capítulo, refiriéndose a los judíos, afirmara la deidad de Cristo? ¿Quién me lo comenta? ¿Habrá alguien que quiera participar? ¿Por qué era importante que Pablo dijera que Cristo era Dios? Ahí dirigiéndose a los judíos. ¿No nos escuchan? Bueno, nadie quiere participar. Bueno, está bien. No se preocupen, sé que son tímidos. Pero ahora, ahí les va. Era importante, hermanos, porque los judíos negaban la deidad de Cristo. Es más, hermanos, los judíos siempre lo vieron como el fruto de una relación fuera del matrimonio entre María y un soldado romano. Entonces, por eso era importante que Pablo recalcara que Jesús no era el hijo de José del carpintero, que Jesús es hijo de Dios y era Dios por sobre todas las cosas. Con eso en mente, hermanos, aquí Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese que vemos aquí rápidamente, aquí delante. Y aquí lo vamos a ver aquí en los apuntes. Fíjese, muchas veces dicen, se equivocó el Señor y vemos específicamente unos atributos que Dios habla. Había una razón doctrinal, dice, Pablo había argumentado en Romanos 8 que el creyente está seguro en Cristo y que la elección divina permanecería, pero alguien podía preguntar, ¿qué acerca de los judíos? Fueron escogidos por Dios y sin embargo,
ahora han sido puestos entre comillas a un lado. ¿Falló Dios a sus promesas hacia Israel? Obvio que no. Vemos, y quiero que lo noten, unos atributos que Pablo menciona acerca de Dios. Pablo menciona 4 atributos de Dios y quiero que los anoten, ¿ok? El primero que resalta a Dios es la fidelidad de Dios. El primer atributo de Dios que vamos a ver en este capítulo 9 es la fidelidad de Dios. Dios es fiel en todo momento. Dios no le falló a Israel. El que le falló a Dios fue Israel. Porque te puedes poner a pensar, oye, pues si Dios les prometió que iban a estar para siempre y todo eso. Sí, pero ellos fueron los que le fallaron a Dios. Dios no rompe sus promesas, el hombre es quien las rompe. Si están aquí conmigo, Dios es fiel. Y fíjate, dice aquí que el tema era la elección divina de Israel. La primera cosa que trató fue la bendición de su elección. Israel fue adoptado como un pueblo. ¿Por qué fue adoptado Israel como pueblo de Dios? Bueno, porque era el pueblo más insignificante. Y Dios se los hizo saber que los escogió no por sabios, no por listos, los escogió porque eran el pueblo más insignificante de la tierra, para que ellos se dieran cuenta que la elección que Dios hacía con ellos no era por una cualidad que ellos tuvieran, sino era por la gracia de Dios. A pesar de eso, a pesar de que Dios les hizo ver constantemente que Dios los había escogido por gracia, no porque fueran especiales, desgraciadamente, aún hoy en día, los judíos se sienten especiales, se creen mejores que otros pueblos y son bendecidos por Dios, pero la razón por la cual los judíos son bendecidos por Dios no es porque sean algo especial, es porque Dios los eligió y es por la gracia de Dios. Pero con eso en mente, fíjate, sigamos leyendo, vemos la fidelidad de Dios. Pero a pesar de las bendiciones, Israel falló. Cuando el Mesías apareció, Israel, ¿qué hizo? Lo rechazó y crucificó. Ninguno supuesto mejor que Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era de los que perseguía a la iglesia. Por eso cuando Pablo recibe a Cristo se da cuenta de su grave error. ¿Qué significa el fracaso de Israel? La palabra griega traducida fallado representa un cuadro de un barco saliéndose de curso. Fíjate, cuando Dios habla en su palabra de que Israel falló, habla literalmente de cómo un barco llevaba un curso y toma otro. Ahora, aquí es lo siguiente, la respuesta es, Dios es fiel sin importar lo que el hombre pueda hacer con su palabra. Y quiero que anote eso. Eso es bien importante. La fidelidad de Dios nunca va a estar en duda por la infidelidad humana. Dios es fiel aunque usted sea infiel. El hecho de que usted sea infiel, que usted peque, que usted se equivoque, no hace que Dios haya fallado. Dios no falla, Dios es perfecto. Y uno de sus atributos es la fidelidad. Anotamos lo siguiente, Dios es fiel sin importar lo que el hombre pueda hacer con su palabra. ¿Ok? Ahora vimos que la elección de Israel, quiero que lo anoten, no fue porque ellos eran algo especial. La elección fue por gracia, siempre fue por gracia. Los términos en los cuales Dios trata con el hombre es a través de la gracia. Entonces, ¿para qué me porto bien? Dice la palabra de Dios, esfuérzate en la gracia. Cuando yo me doy cuenta de que Dios trata con gracia a mi favor, que me tiene misericordia, que es bueno conmigo, yo como una gratitud al Señor cambio mi proceder. Cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, que yo voy al cielo, que el Señor me perdonó, que el Señor me ha dado una linda familia, unos lindos hijos, unas lindas bendiciones, lo menos que puedo hacer yo es corresponder con gratitud. Entonces, el Señor escoge a Israel por gracia, no fue por méritos humanos. ¿Cuál es la primera virtud o cualidad que Dios o que Pablo hace ver de Dios? Número uno es la fidelidad de Dios. ¿Ok? Vemos que no fueron escogidos por méritos humanos, pero la segunda cualidad que vemos es la rectitud de Dios. Vamos a ver 4 cualidades. La primera es la fidelidad de Dios. La segunda es la rectitud. Dios es recto, Dios no cambia, Dios no va a cambiar. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Para Dios un hombre es un hombre y una mujer es una mujer.
No existen los transvestis, los transexuales, ni el matrimonio homoparental, ni el matrimonio entre lesbianas, ni homosexuales. No existe esa perversión de la ideología de género. Dios creó un hombre y una mujer. Para Dios, blanco es blanco y negro es negro. Dios no ha cambiado. Dios es recto. Y el hecho que Dios escogiera a uno y no al otro parecería indicar que es injusto. Jamás. Por ejemplo, vemos el caso de Esaú y Jacob. ¿Por qué Dios escogió a Jacob y no a Esaú? ¿Por qué Dios escogió a Isaac y no a Ismael? ¿Se dan cuenta ese patrón, hermanos? Vemos que, por ejemplo, ¿quién nace primero, Isaac o Ismael? Ismael. ¿Pero a quién escoge Dios? A Isaac. Luego, después, ¿quién nace primero, Esaú o Jacob? Esaú. ¿Y a quién escoge Dios? A Jacob. Lo vemos después con los hijos de José, de Jacob. ¿Quién nace primero? Rubén. ¿Y a quién escoge el Señor? A Judá. ¿Ok? Entonces vemos eso. Dice aquí, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. La elección es un asunto de gracia. Si Dios actuara en base a su justicia, nadie sería salvo. ¿Ok? Pero ahora, la referencia en Éxodo trata de la idolatría de Israel. Toda la nación merecía ser destruida. Sin embargo, Dios mató a solamente 3,000 personas. ¿Se acuerdan de esa parte? Cuando ellos hacen el becerro de oro y Dios mata a 3,000 personas, no fue porque ellas fueran más impías o porque los demás fueran más piadosas, simplemente por gracia y misericordia. ¿Sí están aquí conmigo? El enfoque es, ay, ¿por qué Dios mató a 3,000? No, ¿por qué Dios no los mató a todos? Todos se merecían morir. Pero Dios tuvo misericordia de 3,000. Entonces vemos que el primer atributo de Dios que tratamos es la fidelidad. El segundo atributo de Dios es la rectitud. ¿Ok? Y Pablo cita un ejemplo de Faraón. Fíjate qué tremendo. Moisés era judío y Faraón era gentil. Sin embargo, dice, ambos eran ¿qué? Pecadores. ¿Ok? Ambos vieron la maravilla de Dios. Moisés fue salvo y Faraón se perdió. ¿Cuál fue la diferencia? Que Dios tuvo uno misericordia y el otro se quebrantó. Dios es santo y tiene que castigar el pecado, pero Dios es amor y desea salvar a los pecadores. Si todos fueran salvos, esto negaría su santidad, porque Él tiene que juzgar el pecado, pero si todos se perdieran, esto negaría su amor. La solución al problema es la soberana elección de Dios. ¿Qué implica la elección soberana de Dios? Un profesor de un seminario dijo una vez, trata de explicar la elección y te vuelves loco, pero recházala y perderás tu alma. Dios escogió a Israel y condenó a Egipto porque este era su propósito soberano. Antes de terminar este punto de la rectitud de Dios, quiero que analicemos lo de Faraón, porque mucha gente puede pensar, pero ¿por qué Dios condenó a Faraón? Fíjate, primeramente, este proceso de endurecimiento se menciona 15 veces en Éxodo. Algunas veces se nos dice que Faraón mismo, ojo, Faraón mismo endureció su corazón. Y otras veces nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Al declarar su palabra y revelar su poder, Dios dio a Faraón oportunidad de arrepentirse. ¿Sí están aquí conmigo? O sea, Faraón tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero Faraón tomó la decisión de no hacerlo y al resistir a Dios lo que pasó, endureció su corazón. ¿Por qué cree que dice la palabra de Dios? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros ¿qué? Corazones. ¿Cómo está eso, hermano Hugo? Por ejemplo, yo le hablo de Cristo a una persona hoy, pero la persona no quiere, dice, no, no quiero. ¿Qué va a pasar la próxima vez? Que la próxima vez que yo le quiero hablar, si esa persona no se arrepiente, cada vez va a tener más duro su qué, su corazón. Y lo va endureciendo más y más y más al punto de que ya no sea posible. ¿Sí me está entendiendo? Pero ¿es culpa del evangelio? No. ¿Es culpa de Dios? No. Es culpa de la persona que está endureciendo su corazón. ¿Sí queda claro? Y cuando una persona toma la decisión de endurecer su corazón, ¿qué hace Dios?
Él procede conforme a su justicia, porque Dios es fiel, pero también es recto. Pero vamos a ver el siguiente atributo. Ahora, fíjate qué tremendo. Escucha esto, ¿eh? La falta no cayó sobre Dios, sino sobre Faraón. Y fíjate qué tremendo, ¿eh? Y lo cité hace poco en el Facebook. El mismo calor del sol que derrite el hielo, también endurece, ¿qué? El barro. Dios no fue injusto en su trato con Faraón, porque Dios le dio muchas oportunidades de arrepentirse y creer. Esta es pregunta de examen, ¿ok? Lo de Faraón. Yo le voy a preguntar a usted, ¿fue injusto Dios con Faraón? No, porque Dios le dio muchas oportunidades de arrepentirse y creer. ¿Está aquí conmigo? Porque si no, hermanos, entonces estaríamos negando la rectitud de Dios. ¿Sí está captando el mensaje? Toda persona en la Biblia, la más perversa, Jezabel, Acab, aún Manasés, fíjese, Manasés, el hijo de Ezequías, fue el rey más terrible de Israel, pero dice la palabra de Dios que se arrepintió, que estando en prisión, se arrepintió y Dios lo perdonó. Entonces, a toda persona, por perversa que sea, Dios le da una oportunidad de arrepentirse, pero si la persona no se arrepiente, Dios lo va a juzgar, porque Dios, así como es misericordioso, es justo. Por eso a la hora que prediquemos el evangelio, no prediquemos un evangelio blandito de, ay, Dios te ama, abrazos y apapachos, Dios te quiere mucho. No, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Ese es el evangelio, no un evangelio de, ay, te queremos mucho, eres un campeón, ven acá, déjate doy un abrazo. No, arrepiéntete. Jesucristo dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El verdadero evangelio predica el arrepentimiento. ¿Ok, queridos hermanos? Entonces vemos la fidelidad de Dios, la rectitud de Dios, pero ahora vamos a ver la justicia de Dios. ¿Y qué implica, queridos hermanos, la justicia de Dios? Permítame tantito, déjenme dar vuelta aquí a mi hoja. Ahora, fíjate, estas divisiones corresponden a las tres preguntas de Pablo. Pablo se hace tres preguntas, quiero que las anoten allí en la Biblia, en el 9. Fíjate, Pablo se hace tres preguntas. En el 9:14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Pablo se pregunta, ¿hay injusticia en Dios, hermanos? No. Entonces la primera pregunta es si Dios es injusto. No. Luego en el 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? La siguiente pregunta es, ¿por qué pues inculpa? Y la 30 es, la tercera es el 30, ¿qué pues diremos? Ahora, con eso en mente, quiero hablarle de la justicia de Dios. ¿Ok? Ahí le va. ¿Cuánta gente, hermanos, y lo cita aquí el libro, pero cuántas veces, no sé si te ha pasado, que tú estás predicándole a alguien y me pasa mucho. Ay, si Dios es amor, si Dios es bueno, ¿por qué hay tantos niños muertos en África? O si Dios es bueno, ¿por qué me violaron de niño? A mí me pasó, una ocasión le estaba testificando una persona de Cristo. Dice, si Dios es bueno, ¿por qué me violaron? O si Dios es bueno, ¿por qué mamá se murió de diabetes? O qué sé yo. ¿Es injusto Dios? No, hermanos, tenemos que entender algo. Aunque te hayan violado, aunque te hayan matado, aunque te dé diabetes, lo que te dé, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. ¿Qué es lo primero? ¿Quiénes somos nosotros para pelear con Dios? Dios es soberano. Tenemos que entender que Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Si nosotros entendemos este principio bíblico de la soberanía de Dios, no sufriríamos tanto. ¿Por qué tanta gente, ay, se me murió acá, se me murió allá? Pues, hermano, Dios es Dios. Obvio duele, no es que no tengamos corazón. Obviamente sí nos va a doler cuando alguien se muere. Obviamente sí nos va a doler cuando alguien se enferme. Obviamente sí me va a doler a mí como padre ver a mi hijo en el hospital. Pero voy a tener una paz en medio de eso. ¿Sí me está entendiendo? O sea, no es que no exista el problema, no es que me valga. Tampoco es tomar una actitud de, pues ya ni modo, ¿verdad? Se murió, pues ni modo, nada. ¿Que no tienes corazón o qué?
No, pues claro que me duele, claro que me afecta, claro que me puede, claro que me duele ver a un niño enfermo, claro que me duele ver que abusan sexualmente de alguien, claro que me duele ver una mujer golpeada, pero yo entiendo algo, Dios es soberano y si yo descanso en su soberanía, Él me hará justicia. Fíjate qué tremendo. Si yo descanso en la soberanía de Dios, si yo acepto el plan que Dios tiene para mi vida, Él me hará justicia y más adelante me revelará el propósito por el cual pasé lo que pasé. Yo le voy a dar un testimonio muy fuerte, muy duro. Cuando yo tenía 5 años, mi papá era un drogadicto. No, no tomaba, pero se drogaba. Y se casó con mamá, estaba muy chiquita. Cuando mamá se casó con papá, tenía mamá 14 años y mi papá tenía 22, le llevaba 8 años. Mi mamá era una niña literalmente. Entonces cuando yo tenía 5 años, hermano, recuerdo que papá golpeó a mi mamá, pero horrible. Yo pensé, le digo algo, yo tenía 5 años y yo estaba viendo cómo papá estaba matando a golpes a mamá. Y llegó un punto en que dejé de llorar porque estaba llorando y le decía, papá, déjala, como niño, rogándole. Y me acuerdo haberme acercado a mi papá y mi papá me metió un puñetazo, como que me desmayé. Y cuando reaccioné que me desperté, mamá estaba tirada, llorando, y yo estaba llorando también. Pero recuerdo, yo era católico y me acuerdo que había ido a una misa y nos dijeron que cuando tuviéramos un problema fuéramos a Dios, que rezáramos a Dios. Y yo recuerdo que le dije a mamá, mamá, no te preocupes, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a cuidar. Y me acuerdo, hermanos, que esa tarde fui a mi cuarto, me puse de rodillas y le dije a Dios, a la imagen que teníamos ahí de Dios, dije, Dios, yo ya no quiero que le peguen a mi mamá. Te pido eso, Dios, que no le peguen a mi mamá. Le digo algo, no cambió nada, todo siguió igual, peor aún. Y le digo algo, eso a mí como niño me afectó mucho. Eso a mí me provocó no creer en Dios. Era un niño de 6 7 años ateo. Cuando me hablaban de Dios, decía, ah, Dios existe. Y crecí con eso. Crecí con amargura, crecí cuestionándome muchas cosas. Ay, si Dios existe, ¿por qué? Como esas personas. Y usted tiene que entender algo, no juzga a esas personas, no critique. O sea, si te topas con una persona así, no digas, ah, triste ateo, triste. No, hermanos, muchas veces detrás de una actitud así hay una razón. No te pongas en un plan de, ah, si quieres perderte, piérdete. No, ten paciencia. Escucha a la persona, dile, está bien, tal vez ahorita no quieras escuchar de Dios, pero tal vez después. ¿Sí están aquí conmigo? Porque detrás de cada persona amargada, enojona, hay una historia. Tal vez tú ves una persona amargada, enojona, que no quiere nada con Dios, pero muchas veces gente cristiana le hizo daño. Yo recuerdo una persona bien amargada, bien enojona, que no quería nada con Dios. Y un día yo le dije, bueno, era en un trabajo que yo tenía, y le dije, bueno, ¿qué pasa? Digo, ¿le hice yo algo? ¿Por qué es así conmigo? Yo no le he hecho nada. No, pero que una vez un pastor me robó dinero y quién sabe qué. Dije, sí lo entiendo, le digo, pero pues yo no le robé nada, yo lo aprecio y quiero ser su amigo, quiero ser de bendición. Y en nombre de Dios le pido perdón por esa persona, pero no todos los cristianos somos iguales. Y le digo algo, esa vez esa persona me escuchó y se fue, no me dijo nada. Pasó el tiempo en el trabajo y siempre que no llevaba comida, algo, siempre lo invitábamos, orábamos, lo saludábamos, lo juntábamos. Y un día me dice, oiga, le pido un favor. Le digo, sí, fíjese que mi esposa está enferma, ¿puede orar por ella a Dios? Le digo, claro que sí. Y empezó a llorar. Y me acuerdo con lágrimas, hermanos, porque le digo algo, empezó a llorar y dice, ¿cree que Dios me quiere escuchar? ¿Cree que Dios, después de todo este tiempo que lo rechacé, Él me quiere escuchar? Digo, claro que sí. Dios lo ama. Dios lo ama como usted no tiene idea. Claro que Dios lo quiere escuchar. Claro que Dios va a obrar. Solo tenga fe en Él. Le digo algo, ese hombre hoy en día sigue yendo a la iglesia. Es un cristiano fiel, animado. ¿Pero por qué, hermanos? Porque él entendió que las cosas que no entiende en el presente, en un futuro tienen una explicación. Descansa en Dios. Va a haber cosas que, le digo algo, yo no puedo entender muchas cosas.
A mí me duele cuando un niño se muere, cuando una persona sufre algo feo, pero yo entiendo algo, Dios es Dios. Y Él más adelante tiene un propósito. Les digo algo, ¿usted qué cree que sintió Dios al ver a Cristo siendo golpeado por gente mala? ¿Usted qué cree que sintió Dios al ver a su hijo único siendo escupido, siendo latigado, siendo burlado, siendo vituperado? Y Dios con todo el poder de hacer algo por él. ¿Cómo cree que se sintió Dios cuando Jesús le dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí? Y Dios dijo, no, hijo, tú tienes que ir a la cruz, tú tienes que morir por ellos, tienes que pasar ese dolor tan grande, esos latigazos, esos escupitajos, esa soledad, ese momento en el cual te voy a dar la espalda, hijo, vas a tener que pasarlo. Va a ser un momento duro, hijo. Vas a decir, lama sabactami, Eli, lama sabactami, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero después vas a entender que ese momento de dolor fue para un beneficio de millones. Tal vez ese momento de dolor que usted esté pasando, que alguien esté pasando, sea algo que Dios va a usar para hacer bendición a alguien. Yo pude ser testigo de una persona que sufrió un abuso de parte de un familiar y esta persona se quiso matar 3 veces, pero recibió a Cristo. Y esta persona, un varón, era un varón, me dijo, hermano, le digo algo. Digo, ¿qué pasó, hermano? Dice, yo nunca entendía por qué había pasado lo que pasé hasta que recibí a Cristo. Ahora me doy cuenta que yo puedo dar consolación y ánimo a personas que han pasado lo mismo y decirles que si hay esperanza, que si hay sanidad espiritual y mental para un caso de un abuso. Qué tremendo, ¿me, hermanos? Dios es fiel. Dios es justo. Vemos el primer atributo, Dios es fiel, Dios es recto, pero Dios siempre es ¿qué? Justo. Dios siempre es justo. Aunque tú no lo entiendas, aunque pases un momento terrible, aunque esté, por ejemplo, en la mañana, hermanos, ahí en el radio tengo al hermano Juan Vallejo, que está en Brasil. El hermano Juan Vallejo, tal vez ustedes no lo sepan, es el misionero en Brasil. En el año 99, yo vine con mi mamá a una conferencia. Papá se había ido de la casa en ese año, era enero del 99, y papá nos había abandonado. Y en la iglesia donde íbamos en Montesión con el pastor Kevin Wynn, dijeron, va a haber una conferencia, si alguien quiere ir. Y fuimos, una conferencia muy bonita, predicó el pastor Yajáez, todo muy bonito. En esa conferencia Dios me llamó a servirle para tiempo completo. Y en esa conferencia, un grupo de hermanos de Guadalajara tuvieron un accidente. En ese accidente falleció la mamá del hermano Juan Vallejo y su esposa, que creo que estaba embarazada. Fíjate qué tremendo. Vas a una conferencia a escuchar la palabra de Dios, sales con ánimo, sales con ganas de predicar la palabra de Dios, sales de la conferencia, un tráiler invade tu carril, choca tu camioneta y se muere tu madre y se muere tu esposa. El mismo día, se muere tu mamá, se muere tu esposa y tu bebito que venía en camino. Yo no sé usted, pero eso es para volverse loco. ¿Sabe qué hizo Juan Vallejo, hermanos? Cuentan, hermanos, los que lo vieron, que se juntó mucha gente, fue un accidente muy feo. Se juntó mucha gente del poblado y les dijo, no se preocupen por los que están muertos, ellos ya están en el cielo. Esa señora que ven ahí es mi mamá y esa mujer que ven ahí es mi esposa. Y aunque ven los cuerpos muertos, ellas ya están con Cristo. Pero si ustedes murieran el día de hoy, ustedes tienen la seguridad de que su alma iría al cielo con Dios. Juan pudo haberse sentado y renegar y maldecir a Dios y decir, Señor, ¿por qué mi esposa? ¿Por qué mi mamá? Pero Juan entendió algo. Juan entendió que Dios es justo. Amén, pastor. Aun cuando no entendamos por qué Dios es justo. Y ese día muchas personas recibieron a Cristo. Hoy en día Juan está en Brasil
Dios le envió a su otra esposa, tiene 7 hijos, y le digo algo, yo admiro a ese hombre porque él tiene motivos para amargarse y no está amargado. Y hay gente que con menos se amarga, caramba. Y digo, qué bárbaro. O sea, por poquitas, por cualquier tontería se amargan. Por cualquier tontería dejan las cosas de Dios. Ay, es que el pastor no me saludó. Es que me trataron mal. No, hombre, hermano. Si Cristo no se amargó, si Pablo no se amargó, si los siervos de Dios no se amargaron por todo lo que pasan, ¿por qué te amargas? Dios es justo. Dios siempre es justo, entiéndelo. Vemos las 4 cualidades de Dios, ¿ok? Dios es fiel, Dios es recto, Dios es justo y terminamos con Dios, anótelo, obra a través de la gracia. Dios obra a través de la gracia. ¿Qué implica esto? Vamos a verlo. Dios obra a través de la gracia. Fíjense, aquí viene, aquí está. La gracia de Dios, con eso terminamos. Ahora Pablo deja el tema de la soberanía para tratar el asunto de la responsabilidad. Nótese que Pablo no dice elegidos o no elegidos, sino más bien hace hincapié en la fiel. Esto es una paradoja. Los judíos buscaban la justicia y no la encontraron. Y los gentiles que ni la buscaban, la hallaron. Rechazaron la justicia por gracia y trataron de agradar a Dios por la justicia de la ley. Los judíos pensaban que los gentiles tenían que subir fíjate qué tremendo, ¿eh? Los judíos pensaban que el gentil tenía que elevarse a las normas de ellos para ser salvos. Es lo que están haciendo los judaizantes. Sí, la fe es por gracia, ¿verdad? Pero te tienes que circuncidar, tienes que guardar la ley. Eso es querer que suban a tu nivel, ¿verdad? Pero cuando en realidad los judíos tenían que bajar al nivel de los gentiles. Fíjate qué tremendo. Los judíos pensaban que el gentil tenía que subir a su nivel, pero la palabra de Dios nos dice que el judío tenía que bajar al nivel del gentil. ¿Qué es eso? La gracia de Dios. Por eso es la gracia de Dios. El rechazo de Israel significa la salvación de los gentiles. ¿Ok? La última cita de Isaías se refiere a Cristo. Dios dio a Cristo para que fuera la piedra fundamental, pero Israel lo rechazó y él llegó a ser piedra de tropiezo para dicha nación. En lugar de levantarse sobre esta piedra, Israel cayó, pero como veremos, su caída hizo posible la salvación de los gentiles. Pero el asunto principal del capítulo es claro, el rechazo de Cristo por Israel no anula la fidelidad de Dios. Así es que vimos 4 atributos del Señor, vimos la fidelidad del Señor, vimos la justicia del Señor, vimos también la rectitud y la gracia. Vamos a hacer un repaso antes de terminar. Primeramente, hermanos, vemos de qué tratan los 3 capítulos. El 9 trata de la elección, ¿qué? Pasada. El 10 del rechazo, presente. El 11 de la restauración futura. ¿Ok? ¿Cuáles son los 4 atributos los cuales trata Dios en este capítulo? La fidelidad, la rectitud, la justicia y la gracia. ¿Ok? ¿Qué pregunta se hace Pablo? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Por qué pues sin culpa? ¿Y qué pues diremos? Vemos en cuanto a la justicia de Dios que el Señor es soberano, que aunque no parezca justo, para Dios sí lo es, ¿ok? Así es que bueno, hoy terminamos la clase, Romanos capítulo 9. No sé si alguien tenga una duda o pregunta respecto a la clase rápidamente. Capítulo 9. Alguien que tenga una duda, pregunta, reclamo. Pastor, bueno, sería una acotación a lo que vimos ahorita en el capítulo 9 de Romanos, Dígalo. sobre el calvinismo que toma este capítulo para hablar sobre la elección de Dios para los que son salvos y los que no son salvos. Así es. Sobre lo que vimos. Ajá. Así es, hermano. Pero ya lo vimos ahorita en el desarrollo de la clase, que no es que Dios escoja a unos sí, a unos no. De hecho, Él murió en la cruz por todos, ¿verdad? Pero lo que hace el calvinismo muchas veces es que saca textos
fuera de contexto. O sea, si tú sacas un contexto fuera de contexto, pues da para muchas falsas doctrinas, pero vemos que el capítulo en la armonía habla de que el Señor no fue injusto ni que amó a uno más y a uno menos, sino que él obra a través de su justicia, su gracia, su fidelidad y su misericordia. Amén, hermano, Así es, gracias por... así es, Amén. pastor. O sea, quedó claro con lo de Faraón, ¿no? Que él mismo endureció su corazón, ¿Sí? porque él tuvo oportunidad con las plagas que envió el Señor Así es, de inclinarse ante el Señor y arrepentirse, pero él no lo hizo. Él así es. endureció. Y el libro nos da una tremenda ilustración, que el mismo sol que derrite el hielo endurece el barro. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Así es, pastor. Gracias. Tremendo, tremendo, así es. ¿Alguien más, hermanos, que quiera agregar algo? ¿No? Ya se quieren ir a cenar, ¿verdad? No. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por tomar la clase a esta hora. Los quiero mucho, los aprecio mucho a cada uno de ustedes. Oro por ustedes, por sus familias. Y son muy, muy queridos para mí. Los aprecio mucho. Y bueno, oren por eso de mañana ir a predicar ahí con los haitianos. ¿Ok? Voy a pedirle al hermano Juan García que nos despida en oración. Despídanos en oración para terminar la clase. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos por esta noche. Gracias por la oportunidad de aprender tu palabra. Y gracias por el pastor Hugo, que él toma su tiempo, Padre, para enseñarnos tu palabra, Padre. Ahora, Padre, te pido que tú nos ayudes. No lo echamos en el saco roto, sino aprender, llevarlo en nuestro conocimiento y sobre todo vivir tu palabra cada día, mi Señor. Gracias te damos por todo. Bendice cada hermano. En nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, pastor. Gracias, pastor. Buenas noches. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Descansen, hermanos. Amén.